Bueno, Antonio, el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas habló sobre los cepos que quedan aún en la economía y aseguró que los va a ir levantando en la medida que sea posible. Pero hay un cepo a las personas humanas que no nos debemos olvidar, que el gobierno lo impuso en la previa de las elecciones legislativas del año pasado, cuando las cotizaciones estaban disparando, que podría ser el próximo paso de economía porque están dadas las condiciones. Hoy sí, recordemos cuál era ese cepo, se introdujo una restricción cruzada para evitar que aquellas personas que compren dólar oficial por 90 días no puedan acceder a los paralelos, que es el contado con liquidación, y el MEP, los financieros, como se conocen. Bueno, lo que vemos al comparar las cotizaciones es que ahora, como el dólar empezó a calmarse y empezó a bajar, no hay tanta diferencia entre el dólar oficial, el dólar MEP y el contado con liquidación. Podría ser el próximo paso que lleve a cabo economía, porque el Banco Central específicamente, porque las condiciones están dadas y no hay ningún tipo de justificación para que este cepo siga existiendo. ¿Y si volviera a pasar? Bueno, ese es otro problema. Pero lo que pasa es que esto te genera ruido, Antonio. Esto no puede estar. Sí. Igual a mí me genera más ruido que me frenen un índice del INDEC de un día para otro. Eso me genera mucho más ruido que esa medida. Sí, lo del INDEC, sin lugar a dudas, fue algo que el gobierno no supo controlar, sobre todo en los tiempos. Y no hay que dejar de tener en cuenta que esto era un compromiso que el gobierno había tomado con el Fondo Monetario Internacional, la publicación de ese nuevo índice. Sí. Que en teoría el Fondo Monetario estaba al tanto de la modificación y cómo va a ser el nuevo índice. Y más ruido te genera cuando hoy vos tenés un esquema cambiario que está atado a lo que pase con el dólar. Por eso a mí, todo bien con el cepo, con ese parking de 3 meses o que no me dejan cruzar, la verdad que eso no me hace ruido. Me hace mucho más ruido lo del índice. Bueno, vamos a ver cuál es el dato que finalmente comunica el INDEC, que es en las próximas semanas, en las semanas de febrero. Y después, ¿qué más me hace ruido de todo esto? Porque hay cosas que, insisto, me parece que veníamos con un enero, de hecho lo hablábamos con Bernardo en algún cruce de mensajes en enero. Era un enero aburrido en términos de noticias. Sí. ¿Qué parte de aburrido les molesta? O sea, que tienen que salir gratuitamente a generar ruido. Porque de vuelta, y si lo escuchás al ministro Caputo que te dice, porque ayer después se generó toda una discusión de la diferencia entre un índice y otro, cuánto hubiera dado, si daba más de 3%, si daba 0,1 de diferencia. Digo, si es como dice el ministro Caputo que da 0,1 de diferencia, ¿por qué no lo dejaste? Sí. Entonces, aparte hubo un ida y vuelta ahí. Una cosa... Primero era, incluso en el momento que renuncia la Baña, primero era, vamos a mantener el índice o la idea de arrancar con un nuevo índice. Después, inmediatamente, es que Caputo sale a declarar que iban a seguir con el índice que está vigente. No, por eso hubo una ida y vuelta. De vuelta. Si la decisión era, mirá, hasta que la inflación, todo el proceso de desinflación no esté terminado y ahí cambiamos el índice, tiene lógica. Sí. Pero eso lo podías haber pensado un mes antes, dos meses antes, un año antes. Comunicado, sobre todo, claro. ¿no? Eso es lo que genera más ruido, que la comunicación fue sobre la fecha. Y ayer empezaron a dejar conocer una versión que apuntaba directamente a la Baña, ¿no? Es de su origen masista, entonces que el índice que había generado era un índice que perjudicaba la medición. De vuelta, como fuere, estabas enterado antes, porque ya se sabía 2 o 3 meses antes que venía el cambio. Es más, teóricamente se iba a cambiar antes todavía. Y hubo cambios de otros indicadores. Ahora, O sea, si tomamos esa premisa, esta hipótesis que tienen de que la Baña modificó ciertos datos, hubo otros cambios de indicadores que llevó a cabo la Baña. Por ejemplo, en el comercio exterior, de que ahora se van a informar otros datos más detallados sobre qué comercializa cada empresa. Fue el cruce además con Scioli por el tema turismo. Porque estaba metido en turismo, los gastos con tarjeta, las compras en streaming, y se decide separar, que está bien, porque no todo es gasto de turismo. Es comercio exterior, pero el comercio exterior tiene
25 rubros diferentes o sectores diferentes. Ayer pregunté justamente esto, si se va a mantener esta postura que tiene el gobierno de que el INDEC tenga su publicación de los datos de turismo y que Sí. la Secretaría de Turismo lleve a cabo su propio índice. Por ahora, a pesar de que continúe el número 2, van a seguir separados. ¿Esto es más grave o menos grave que lo de Moreno? No, es menos grave. Yo creo que es menos grave. Es más, yo creo que puntualmente, me preguntás a mí, hay ciclos cumplidos también. Estuvo 6 años La Baña, 2 años del mandato de Milei, que no lo había... La verdad fue una sorpresa que Milei mantuviera La Baña en ese cargo cuando venía del gobierno de Alberto Fernández. Me parece que podía pasar eso, que podía haber hasta una diferencia y La Baña podía alejarse. Ahora, blanquear todo esto y justo con el tema del índice nuevo de por medio y salir a reconocer que esas diferencias de criterio habían llevado a la renuncia de La Baña, me parece que se manejaron mal a nivel comunicacional. Una cosa es especialmente. una discusión muy desprolija respecto de cómo medir con criterios técnicos y otra cosa es hacer un fraude, que es lo que se hizo durante Claro. de 10 años, que se fraguaba un índice, se inventaba. Ese es el punto. Acá entiendo yo que ninguno de los dos índices es falso. Bueno, ¿o sí? yo ayer Moreno habló también en muchos medios y me metí a leer un poco la causa en realidad la causa judicial y la sentencia. Sí. Porque lo escuchaba Moreno que decía, yo no estoy condenado por fraguar un índice. Y de hecho, si vos te metes en el INDEC, los índices de la época en la que Moreno era secretario de Comercio, y que era Bebacua, ¿cómo se llamaba? Bebacua, el lío original surge con Bebacua. Graciela Bebacua. Esos índices siguen estando. Si vos entras hoy en el INDEC, siguen estando. Si yo hubiera fraguado un índice, el Estado mismo, o sea, el Ministerio de Economía, el INDEC, los tiene que eliminar. Y la sentencia, efectivamente, en la sentencia te dice que no está probado que manipularon el índice. Sí está condenado por destrucción Abuso de autoridad. Abuso de autoridad y una condena más que estaba, vos lo pusiste bien ayer en la placa. Abuso de autoridad es una y creo que destrucción de instrumento público, algo así. Exactamente. Pero la condena aclara el fallo de Cámara, porque es fallo y después confirmado en Cámara, que no se pudo probar que se haya manipulado el índice. Pero una cosa es que judicialmente no se haya podido probar y otra cosa es que vos tenías que todos los índices privados y provinciales daban una cosa y el INDEC daba otra. Bien, lo que pasa es que ahí tenés otro... Son varias etapas Lo que distintas, se manejó aparte. ahí, me parece que fue... Acordate que tenías precios cuidados, recontracongelados, y vos tomabas en el índice esos precios, con lo cual vos cuando ibas a comprar no estaban. Entonces por eso los precios eran completamente... Y por eso después persigue a las consultoras, que esto sí es grave. Eso fue años después, Claro. por eso. Son como 2 etapas Pero son distintas. 2 etapas distintas. Pero ayer yo me puse a leer la sentencia porque digo, che, no puede ser. Lo veo a Moreno, que con su estilo particularmente para mí muy agresivo, diciendo yo no estoy... Y realmente no está condenado por eso. Está bien, pero Realmente no está condenado. Pero una cosa es lo judicial y otra cosa es el sentido común, que nos está muestra bien. que si hay un índice que Pero dice que la inflación era 10 y todos los otros índices daba 20, 30, evidentemente porque- ese índice no era real, más allá de que por ahí no fue porque ilegal el estaba, proceso. Claro, porque estabas fundamentalmente para mí, creo que lo que hacías era con el tema precios. Claro. Y con los índices, con los programas de precios claros, no claros, lo que fuere. Pero yo por eso te pregunto, ¿es más grave o menos grave? Yo creo que es menos grave. Esto que hicieron... Igual, no obstante Sí. esto, si esto hubiera pasado en un gobierno peronista, Olvidate, estaríamos es un siendo muy escándalo, duros. Claro, es un escándalo. Estaríamos siendo muy duros. Chicos, que es un Esto es escándalo importante. esto también. Por eso. A eso voy. Eso es real. Esto también es un escándalo. Sí, Porque además no había ninguna necesidad de hacerlo. sí. Entonces, ¿por qué lo haces? Si esto mismo con La Baña hubiera pasado, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández, estaríamos hablando de un escándalo. Sin Es un dudas. escándalo. Sin dudas. Yo creo que es menos grave, eso sí. Sí, está bien. Pero bueno. Pero también es manipulación. O sea, en términos, si decimos que Moreno hizo manipulación, esto también es manipulación. Porque esto si es lo vos que tomás digo. la decisión de postergar las ponderaciones, que son más reales Lo de que los voy es- consumos que tienen, Te la pasaste y nos las pasamos criticando lo que hicieron. Sí. Che, terminás haciendo lo mismo. Más grave, menos grave, pero te metiste. Sí.
Es un tema muy sensible la inflación aparte. Pero claro que sí, más con la Y el manejo historia, de los datos del con el INDEC. historial Exactamente. de utilización de datos de la Argentina. Exactamente. A mí puntualmente también, en general, cuando se crean índices paralelos, ahora por ejemplo, no sé, tal vez la medición sea buenísima, pero digo que ahora la pobreza haya un índice que lo da a conocer capital humano, cuando antes eso no existía, cuando antes era el INDEC, siempre cada 6 meses que nos enterábamos el dato de pobreza. A mí me hace dudar eso en general de los gobiernos, cuando los gobiernos empiezan a tratar de meter índices diferentes, pero... Recordar la inflación mensual que se comunicaba en el semanal, perdón. Sí. La semanal, sí, es lo Semanal. mismo. Cuando las cosas se empiezan Eso a fue complicar, Massa, ¿no? La aparecen semanal. otros Massa, índices fue Massa, paralelos. fue Massa, es verdad. Sí. Por eso digo, el INDEC mide la inflación una vez por mes, la Que hoy pobreza tenés cada 6 meses. Provincia, Ciudad de Buenos Aires, que tienen su propio instituto de estadísticas que nadie tocó, consultoras privadas que vinieron dando bastante parejo, con lo cual vas a tener bastantes bases de comparación. Pero muchachos, hay cosas que no se tocan, y no lo toca nadie en el mundo. Te da lo que te da, y si no te gusta, cambia la política, qué sé yo, pero te da lo que te da.